¿Sabes qué es lo más brutal de entender cómo escribir guiones virales? Que puedes lograr que todo el mundo te preste atención y vean tus videos hasta el final. Pero si alguna vez has escrito un guión y sientes que le falta algo, lo lees muchísimas veces pero no sabes qué cambiar para que logre funcionar, ves tus métricas y las personas se van en los primeros 5 segundos y te preguntas una y otra vez qué es lo que está mal en el guión. Solo hay una respuesta para eso que sufres. Te falta ejercitar tu habilidad para encontrar la viralidad en cada guión que escribas. Pero tranquilo, que he generado una lista de ejercicios que te van a ayudar a mejorar tu habilidad de escritura de guiones en menos de una hora. Partiremos de un guión aburrido, sin emoción y sin estructura, y juntos lo vamos a llevar a un nivel superior. Al final de este video vas a terminar con un sistema ya probado para que empieces a escribir tus guiones y sean virales. Si deseas eso, este video es para ti. ¿Qué es lo maravilloso que vas a lograr con este video? Y es que vas a pasar de agotarte después de escribir solamente un guión y luego no tener energía para los demás. También te vas a ahorrar el hecho de la falta de inspiración y tener que copiarte de guiones de otras personas y perder tu originalidad y esencia. Y por supuesto te vas a ahorrar la frustración por no tener resultados, que es creo que lo que más estanca a la mayoría de creadores de contenido, que te esfuerzas mucho escribiendo un guión, grabándolo y todo, y al final no te sale como tú quisieras. Y vas a pasar obviamente a ser amigo de la pluma, vas a ser un guionista viral experto. Vas a también lograrlo en poco tiempo, tus guiones van a ser en súper poco tiempo, y obviamente se va a volver divertido también, va a ser un pequeño juego para tu cerebro. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Son solo 20 ejercicios para poder practicar tanto tus ganchos como tu storytelling, tus llamados a la acción y también el generar tensión durante el guión. El primer paso es que vamos a seleccionar un guión. Obviamente voy a procurar que sea de mi rubro porque eso es en lo que yo soy experta, pero tú puedes practicar con cualquier guión que tú desees, incluso con uno de tus guiones antiguos también. Seleccionemos un guión muy malo, muy malo ese guión, para mejorarlo de todas las formas posibles. Ahora, no es que vayamos a reescribir todo el guión una y otra vez, nada más vamos a ir extrayendo como pequeños fragmentos y transformándolos. Te voy a leer el guión malo para que te des cuenta de repente de algunos fallos que tú estás teniendo actualmente. Hola, bienvenidos a este video. Hoy voy a hablarte sobre cómo mejorar tu contenido en redes sociales con estrategias para que más gente lo vea y puedas crecer en Instagram, TikTok y YouTube. Para eso es importante que publiques con frecuencia y sigas tendencias. También debes hacer videos que aporten valor y que sean entretenidos. Espero que este video te ayude. Si te gusta, dale like y sígueme. ¿Por qué este guión es tan malo? Primero porque no tiene un gancho, carece de gancho verbal. Es extremadamente genérico, no resuelve un problema en detalle, no te da una información valor que realmente te lleve de un punto A a un punto B. Tiene nada más como, ok, haz estrategias. Pero ¿qué estrategias, no? Es realmente un guión que no aporta nada al rubro. Aparte no tiene ningún tipo de emoción, no busca generar tensión, no busca generar, no sé, miedo, negatividad, que es lo que más conecta con las personas. Y también tiene un llamado a la acción muy débil, terrible. Ok, pasemos entonces a transformarlo. Mira, estos son los ejercicios que vamos a hacer, no te preocupes, van a ser muy cortos y cada uno lo voy a estar rankeando en nivel de dificultad, en valor de aprendizaje y qué tan propenso a viralidad es cuando lo apliques. Vamos a empezar con la sección de ganchos y microganchos. Recuerda que el gancho son los 3 primeros segundos de tu video y los microganchos son pequeñas frases que puedes agregar dentro de tu párrafo, dentro de, por ejemplo, acá en los espacios para seguir generando tensión. El primer ejercicio es el del gancho de impacto instantáneo. Este ejercicio te obliga a convertir una frase aburrida a una que tenga impacto inmediato en la persona. ¿Cómo lo puedes aplicar? Piensa en una frase corta que haga que la audiencia sienta urgencia de seguir viendo tu video. Un ejemplo sería, en vez de decir, hoy te voy a hablar sobre cómo mejorar tu contenido en redes, puedes cambiarlo a, si no haces esto, tus videos jamás se harán virales. Recuerda que la clave de este ejercicio es cambiar las frases a que las personas sientan urgencia. Otro ejemplo podría ser, en vez de decir, también debes hacer videos que aporten valor y que sean entretenidos, puedes decir algo como, si no logras que tu video genere retención y que tenga cortes dinámicos, entonces no tendrá éxito. Dificultad 5 de 10, realmente es bastante sencillo pasar todo como a negativo utilizando palabras de impacto. Por ejemplo, que una palabra de impacto sería jamás, ¿no? Tus videos jamás serán virales. Valor de aprendizaje 10 de 10. Yo diría que este ejercicio te ayuda en todo tipo de ámbito porque el gran problema que puedes tener es que tus guiones son muy secos. Realmente no despiertan nada, no despiertan emociones. Y cuando tú aplicas este ejercicio, automáticamente le agregas por lo menos un poco de sazón a tu guión. Y prometo viralidad, definitivamente un 9 de 10. Porque cuando tú le generas emociones a alguien, es mucho más probable que tome acción. Tome acción a comentarte, a darte like, a seguirte o incluso a compartir este video. El siguiente ejercicio es la pregunta de alta tensión. El siguiente es la pregunta de alta tensión. Yo normalmente no te recomiendo que pongas preguntas al inicio del video. Sin embargo, para ciertos casos puede ser beneficioso. Este ejercicio consiste en crear una pregunta que despierte la necesidad de saber la respuesta, generar tensión desde el primer segundo. ¿Cómo lo aplicas?
Evita preguntas, eso sí, aburridas como ¿quieres mejorar en redes? Y usa preguntas que generen curiosidad extrema. Por ejemplo, en vez de decir con estrategias para que más gente lo vea, que es la parte que está acá. ¿Cómo mejorar tu contenido en redes sociales con estrategias para que más gente lo vea? En vez de eso podrías decir, ¿sabías que el 90% de los creadores comete un error que los retrasa hasta un año de crecimiento? Date cuenta que utilicé estadísticas, usé números para que pueda mover a las personas a decir, wow, pero ¿cuál es ese error? Entonces lo mismo puedes hacer tú cambiando una de tus frases. Dificultad 7 de 10. ¿Por qué 7 de 10? Porque sí te tienes que meter una investigada por ahí para poder sacar números, estadísticas que puedan como soportar tus argumentos. Valor de aprendizaje 5 de 10. Una pregunta no te va a cambiar la vida, no va a cambiar el rumbo de tu video tampoco, pero sí le puede dar un plus que puede ayudarle a ser viral. El siguiente es la afirmación choqueante. Este ejercicio consiste en romper una creencia común con una afirmación que sorprenda. Eso lo puedes hacer tanto al inicio o a la mitad del video como un microgancho. ¿Cómo lo aplicas? Escribe una afirmación que cambie la perspectiva de tu audiencia en un segundo. Acá en verdad es necesario que conozcas bastante a tu avatar. Eso sí, de cajón. Yo te diría, haz entrevistas con tu público ideal, investígalo, mira qué contenido está consumiendo, mira qué comentarios está poniendo y ahí vas a sacar bastantes insights para poner en tus guiones. Un ejemplo sería, en vez de decir, para que más gente lo vea y puedas crecer en Instagram, TikTok y YouTube, podrías decir algo como, el algoritmo no es tu enemigo, el que sabotea tu contenido eres tú mismo. Eso no te permite crecer. En este momento estás hablando como la creencia limitante de la persona que el algoritmo de Instagram es el causante de que no tenga vistas. Pero tú le dices, no, el algoritmo no es tu enemigo. Eres tú el que tiene que mejorar su contenido. Nivel de dificultad 8 de 10. ¿Por qué? Porque sí tienes que meterte una investigada de cuáles son las creencias que tiene tu audiencia. Valor de aprendizaje 10 de 10. Saber hablar al inconsciente de la persona es un aprendizaje que de no vuelta atrás. O sea, tus guiones van a cambiar completamente, van a mejorar muchísimo. Y propenso a viralidad, definitivamente 9 de 10 porque los haces comentar. O sea, definitivamente, cuando tú le hablas directamente a una persona y se sienten identificados contigo, créeme que sí o sí comentan. El siguiente ejercicio es el gancho de consecuencia. Consiste en decir lo que pasará si la audiencia no aplica lo que estás enseñando. ¿Cómo lo puedes aplicar? Escribe una frase que genere miedo de perder una oportunidad. Un ejemplo es, en vez de decir, hoy veremos estrategias para mejorar tu contenido, lo cambias a, si no aplicas esto, tus videos seguirán con 0 vistas. Date cuenta que lo único que hago es pasarlo a negativo y decir una consecuencia de lo que pueda pasar. Dificultad 3 de 10. Es muy sencillo pasar todo a negativo. Es nada más cuestión de poner un si no haces esto. El valor del aprendizaje 7 de 10. Definitivamente, si es que empiezas a aplicar esto cuando apenas estás creciendo, te va a ayudar muchísimo a resaltar ante los demás. Porque recuerda, lo que mueve a las personas siempre son las emociones. Y si los impactas con miedo desde el principio, pues es mucho más probable que se terminen de ver el video. El siguiente es el gatillo de confesión personal. Este ejercicio te ayuda también a ir mejorando tu storytelling en cierta parte. Consiste en hacer que la audiencia se identifique contigo contando un error o experiencia personal. ¿Cómo lo puedes aplicar? Cuenta un problema real que viviste, obviamente relacionado al tema del video, con el que la audiencia se pueda ver reflejada. Un ejemplo sería, para eso es importante que publiques con frecuencia y sigas tendencias. Lo cambiaríamos a, dejé de publicar una semana y ya todas las tendencias habían cambiado. Y eso te pasa a ti también. Dificultad 8 de 10 porque sí es complicado hablar de uno mismo en los videos, pero si sabes hacerlo bien, terminas conectando bastante. Valor de aprendizaje, yo diría que 4 de 10, porque eso sí te va a tardar más en aprenderlo. Y si es que lo empiezas a aplicar ahora, probablemente no te vaya a cambiar la vida en cuanto a viralidad. Pero yo te recomiendo que vayas practicándolo y lo domines en el tiempo. Ahora pasamos con los ejercicios de storytelling y retención. El primero es la historia de 5 palabras. Esto consiste en resumir tu video entero, tu idea entera, en una oración o historia de 5 palabras para generar intriga o para encontrar el núcleo de valor de tu video. Ok, ¿cómo lo puedes aplicar? Básicamente resume el valor de tu video en una sola oración para que luego ese núcleo que tú has descubierto puedas transformarlo en distintos ganchos o formatos. Un ejemplo con el guión malo que tenemos, tratamos de resumir de qué trata en una sola oración. Las estrategias fundamentales para crecer en redes. Ese es su núcleo, básicamente, o sea, enseñarte las estrategias fundamentales para crecer en redes. Pero ¿cómo podríamos transformar esta idea una vez que sabemos el núcleo? Podríamos decir algo como esto, o podríamos cambiar el enfoque así. Este es el único video sobre redes sociales que necesitas ver. Te voy a enseñar los fundamentos y ahí continúas. Dificultad realmente 9 de 10 porque tienes que tener una capacidad de síntesis muy grande para poder simplemente leer un guión y sacarte como el tema, o sea, inferir cuál es el tema clave de ese guión. Valor de aprendizaje 10 de 10, porque una vez que tú lo aprendas y puedes sacar la idea núcleo de cualquier guión, puedes luego convertirlo en diferentes formatos. O sea, digamos que empezaste con un video formato hablando a cámara, luego lo puedes cambiar a formato versus, formato pizarra, formato esquema, formato errores. O sea, puedes hacer 1001 cosas con esa idea núcleo. El siguiente ejercicio es del personaje principal, darle un protagonista a tu historia para que la gente se identifique. ¿Cómo puedes hacerlo?
Apaláncate de una autoridad, alguien famoso o por último alguna historia o hecho curioso, célebre, etc. Por ejemplo, en vez de decir hoy veremos estrategias para mejorar tu contenido, podrías decir este creador logró crecer 100.000 seguidores con una sola estrategia que tú también puedes implementar. Y ahí obviamente sigue explicando su teoría. Dificultad 3 de 10. Es muy sencillo buscar cualquier tipo de ejemplo o de persona que haya logrado de lo que vas a hablar y pues apalancarte de su autoridad. Valor de aprendizaje 8 de 10. Te va a servir muchísimo para la primera etapa en la que estás, porque cuando uno tiene muchos seguidores, la mejor estrategia es apalancarte de la imagen de otras personas, aunque suene mal. Propenso a viralidad 9 de 10. Definitivamente utilizar una persona famosa o una historia curiosa al principio sí te puede cambiar la vida en cuanto a vistas. El siguiente ejercicio es el giro inesperado. Consiste en incluir un giro en la historia que la haga más atractiva. ¿Cómo aplicarlo? Agregar una tensión en medio del video para aumentar la retención. Valga la redundancia. El ejemplo es, en vez de decir también debes hacer videos que aporten valor y que sean entretenidos, podrías decir lo siguiente. Pero hay un criterio más que define si tu contenido funciona o no. Date cuenta que es la frase como de tensión. Hay un criterio más que define si tu contenido funciona o no. Y que si no lo aplicas, hacerte viral no te servirá de nada. Es el valor final que se llevan. Date cuenta que utilicé toda esta primera oración para generar tensión hacia una respuesta que iba a dar después. Dificultad 6 de 10, en verdad acá es simplemente cuestión de agregar frases como palabrería extra de esto sí no te lo esperabas o esto va a cambiar totalmente la forma en que ves este tema. Valor del aprendizaje 7 de 10, sí te va a ayudar muchísimo para poder aumentar la retención de tus videos y hacerlos más dinámicos. Y propenso a viralidad 6 de 10. El siguiente es el suspenso de la pausa. Consiste en usar pausas estratégicas para mantener la atención. ¿Cómo lo puedes aplicar? Piensa en un momento del guión en donde cambies de argumento a otro y deja una pausa justo en el medio para generar más tensión. En vez de decir, para eso es importante que publiques con frecuencia y sigas tendencias, podrías decir, publica con frecuencia. Sí, la cantidad es mejor que la calidad, si quieres aprender de tus errores. En ese momento la pausa está aquí y es como un argumento, como un paréntesis que da soporte a este argumento. Dificultad 4 de 10, en verdad es muy sencillo agregar un paréntesis que refuerce esta primera parte. Y propenso a viralidad 6 de 10 no te va a cambiar la vida, por eso también le pongo un 5 de 10 de valor de aprendizaje. Pero sí puede ser un recurso creativo muy interesante. El último ejercicio de este bloque es el dato sorpresa. Es introducir básicamente un dato inesperado que sorprenda a la audiencia dentro de la historia del guión que estés contando. ¿Cómo lo aplicas? Extrae un dato curioso o estadística que pueda apoyar a uno de tus argumentos. En vez de decir, hoy veremos estrategias para mejorar tu contenido, puedes decir, el 80% de los creadores que no utilizan estrategias abandonan antes de los 3 meses. Dificultad 3 de 10. Es también muy sencillo buscar datos, simplemente pasas tu guión por ChatGPT y le pides que te dé investigaciones, estadísticas, cifras que puedas poner dentro del guión. Valor de aprendizaje y propenso a viralidad 7 de 10. Sí, te puede apoyar muchísimo a darle ese punchline o fuerza que necesita tu guión, pero obviamente no tienes que apoyarlo también de que la información sea también sustanciosa, ¿no? O sea, no vas a dar cualquier estadística. Pasamos al bloque de engagement, empezando con el ejercicio de el mini open loop. Deja una intriga sin responder al inicio del video para que la audiencia se quede hasta el final definitivamente. ¿Cómo lo puedes aplicar? Plantea un problema o dilema en la introducción y promete la respuesta más adelante. Por ejemplo, voy a revelarte la clave en un momento, pero primero necesitas saber esta otra cosa. Hay un truco que cambia todo y te lo contaré al final, pero primero te diré algo así, ¿no? O sea, dejas como que algo abierto al inicio, al gancho nada más, y sigues con una explicación de contexto, etcétera, para que recién la respuesta la des al final. El ejemplo aquí es, en vez de decir, hoy veremos estrategias para mejorar tu contenido, decir, si crees que mejorar tu contenido es solo cuestión de publicar más, espera a ver lo que realmente funciona. Te lo voy a revelar en unos segundos, pero primero déjame explicarte esto. Dificultad 8 de 10. También tienes que tener una gran capacidad de síntesis y saber no pasarte de la raya en cuanto a palabrería también, ¿no? Porque las personas se pueden llegar a enojar. O sea, hay que ser muy concisos con esta primera parte. El siguiente es el desafío de interacción. Es incluir un reto o una pregunta al inicio para que la audiencia comente. Al inicio o al medio. Yo personalmente te recomiendo que agregues la pregunta al medio, ¿ok? ¿Cómo lo aplicas? Haz una pregunta sencilla pero intrigante que invite a la interacción inmediata. Asegúrate de que la respuesta sea rápida para que la gente comente sin pensarlo demasiado. O sea, que no se salgan de tu video o que no tengan que pensarse mucho la respuesta. Por ejemplo, cuando dices, voy a explicarte cómo mejorar tu contenido, agregas ahí una pequeña preguntita antes de que continúes con la explicación y dices, antes de seguir, dime en los comentarios cuál ha sido el video más viral que has hecho. Dificultad 8 de 10. ¿Por qué? Porque es difícil saber en qué momento poner la pregunta sin hacer tu video muy largo o soso,
Valor de aprendizaje 7 de 10 porque sí te puede ayudar muchísimo a generar interacción. Y propenso a viralidad 4 de 10. En verdad, si agregas una pregunta y lo haces mal, te puede fregar la viralidad. El siguiente es la comparación extrema. Este ejercicio obliga a convertir una frase sin fuerza en una que genere polarización en las personas. Y recuerda, cuando tú generas polarización, automáticamente la persona toma un lado u otro y comenta, da like, comparte o guarda. Y eso es lo que queremos, interacciones. ¿Cómo lo aplicas? Usa una metáfora impactante para explicar un problema. Así el espectador visualiza el error de manera inmediata, ¿ok? También te ayuda para tener muchísima más claridad en tus argumentos. Por ejemplo, en vez de decir, hoy te voy a hablar sobre cómo mejorar tu contenido en redes, dices, crear contenido sin estrategia es como tratar de llenar un balde con agujero en el fondo. Todo tu esfuerzo se escapa. Dificultad 9 de 10, porque sí es muy complicado, en verdad, pensar en metáforas para conceptos que pues, normalmente no tienen nada que ver con eso, pero puedes ayudarte de ChatGPT y te va a dar muy buenas ideas. Pero sí le tienes que pedir bastantes y hacer un descarte. Valor del aprendizaje 8 de 10. Últimamente el formato de metáfora visual o metáfora verbal está muy de moda y siempre acompañándote de objetos, ¿no? Acá obviamente te tendrías que acompañar de un balde para poder grabar. El siguiente es el método de las 3 preguntas. Crea una secuencia de preguntas que activen la mente del espectador y lo hagan sentir involucrado en el tema. ¿Cómo lo aplicas? Haz 3 preguntas rápidas, tipo síntomas prácticamente, que hagan que la audiencia se sienta identificada y que se puedan evaluar a sí mismos y ver su realidad. En vez de decir, voy a explicarte cómo mejorar tu contenido, dices esto. ¿Te ha pasado que subes un video y nadie lo ve? ¿Sientes que el algoritmo te odia? ¿Crees que hay algo que estás haciendo mal? Y automáticamente es como que lo bombardeas con preguntas y la persona puede decir, oye, sí, me está pasando esto. A ver, ¿qué tiene por decirme? Dificultad 5 de 10. ¿Por qué le pongo 5 de 10? Porque si no conoces a tu avatar, sí se te va a hacer muy complicado y puedes llegar a poner preguntas genéricas. Pero si lo conoces muy bien, ya se te va a hacer súper sencillo poder agregar las preguntas. El siguiente es el desafío del comentario. Le pides a la audiencia que comente algo específico para poder reforzar el engagement. ¿Cómo lo aplicas? Tienes que sí o sí relacionar la pregunta con el contenido del video. En vez de decir, déjame un comentario si te gustó el video, que es dejarlo muy abierto, no le estás dando ninguna orden concisa, dices, si quieres que te pase más estrategias secretas, comenta, necesito mejorar y te las envío. Dificultad 2 de 10, es básicamente agregar una frase que pida a las personas hacer algo. Valor del aprendizaje 10 de 10, sí te puede cambiar muchísimo el tema de las interacciones y a veces hay personas que no lo agregan y están dejando pasar muchísimas personas que puedan interactuar con su video. Créeme, si tú le pides algo a tu audiencia, el 80-90% sí lo va a hacer y no lo estás aprovechando. Propenso a viralidad 7 de 10. Una cantidad de comentarios abrumadora sí puede llegar a que tu video sea viral. Ok, llegamos por fin al último bloque, cierre y llamado a la acción. El primero es el CTA de recompensa, es más o menos parecido al anterior, pero en esta parte sí tienes que pensar ya en qué puedes entregar con base a tu video. Un PDF, un checklist, un pequeño ebook, una guía extendida. Es tan fácil como en vez de decir déjame un comentario, dices si comentas X cosa te paso un truco extra que no mencioné en el video. Dificultad 2 de 10, es muy sencillo agregarlo. La dificultad está en generar el recurso gratuito, en verdad, pero puedes ayudarte de ChatGPT. Valor del aprendizaje 5 de 10, es algo que ya sabías probablemente, pero puede ayudarte a mejorar tu estrategia. Y propenso a viralidad 9 de 10. Eso sí, si las personas se van a llevar algo del video, si es que se pueden llevar algo gratis, siempre te comentan. Ojo, antes de pasarles el recurso gratuito, asegúrate de pedirles primero su información. No los dejes ir tan rápido, que no obtengan las cosas tan fácil. El siguiente es el CTA con sensación de pérdida. Este ejercicio se basa en un principio psicológico clave. Las personas detestan perder más de lo que aman ganar. Entonces, en lugar de solo decir lo que van a llevarse las personas, hazles sentir lo que van a perder si es que no actúan. En vez de decir, déjame un comentario si te gustó este video, puedes decir, si no usas esta estrategia en tus videos hoy, en 6 meses te arrepentirás de no haber empezado antes. Es un llamado a la acción abierto, por así decirlo, pero que genera mucha conciencia en el espectador. Dificultad 3 de 10, es muy fácil amenazar a la gente. Nada más es cuestión de sacar algo de los insights que tú ya conoces de tu avatar y ponerlo ahí para generar miedo. Valor del aprendizaje 5 de 10 y propenso a viralidad 6 de 10. Agregarlo no te va a cambiar la vida, pero puede también ayudarte si estás en una fase de tu cuenta en la que quieres ya empezar como a choquear a las personas y vender. El siguiente es el cliffhanger natural. Es cerrar el video básicamente con un adelanto del siguiente contenido y te va a servir mucho si es que estás haciendo ese tipo de video de serie día 1, día 2, día 3 o reto día 1, día 2, día 3. ¿Cómo lo aplicas? Genera expectativas sobre el próximo video y puedes usar frases como sígueme para mañana saber el error número 2 que todos cometen en redes. O en mi próximo video te revelaré el truco más poderoso que descubrí. Sígueme para estar al tanto. Dificultad 9 de 10. ¿Por qué 9 de 10? Porque es un poco complicado hacer funcionar series o retos que las personas realmente regresan a tu cuenta. Sí es complicado, pero si lo haces bien,
tu cuenta explota. Vamos con los dos últimos ejercicios. El penúltimo es el final incompleto. Terminaré el video con una pregunta que haga que la gente busque más contenido tuyo. Esto sirve si es que tienes una estrategia omnicanal, si es que también tienes canal de YouTube, si es que tienes TikTok, si es que tienes otro tipo de contenido, no sé, en WhatsApp, Facebook, etc. ¿Cómo lo puedes aplicar? Escribes el guión pensando en que simplemente va a ser una generación de intriga para mandarlos a otro canal. Entonces, en vez de decir gracias por ver el video, dices: este es solo el primer paso, pero hay algo más que cambia todo. Si quieres verlo, puedes encontrarlo en este video de YouTube o comenta estrategia. Obviamente te grabas como que en este video de YouTube y pones la captura del video. Y también acá te recomiendo muchísimo, y es una estrategia que uso yo, que comenten una palabra clave para yo mandarles el link del video. Así les haces mucho más fácil la vida. Dificultad 6 de 10, porque debes saber sintetizar mucho la información para generar intriga de un video más largo. Valor del aprendizaje 8 de 10, porque vas a ser la clave del éxito de tu estrategia omnicanal. Y propenso a viralidad 4 de 10, porque eso sí es verdad, que si sacas a la persona de la plataforma es muy probable que tu video no explote, ¿ok? Pero sí te va a ayudar mucho para tu estrategia. Y el último ejercicio es el toque personal. Este ejercicio consiste en hacer que el espectador se sienta visto, comprendido y parte de la conversación. ¿Cómo lo aplicas? Trata de hablar directamente a la audiencia, así como yo te estoy hablando a ti, teniendo una conversación uno a uno. Entonces, en vez de decir, voy a hablarte sobre cómo mejorar tu contenido, dices: ¿tú que estás viendo esto y sientes que el algoritmo no te da alcance? Sí, hablo contigo, ¿no? Es nada más cambiar ciertas palabritas para hacerlo mucho más cercano. Dificultad 5 de 10, e incluso yo le subiría un poquito de dificultad a 8, 9 de 10, porque sí es un poco complicado desarrollar ese lenguaje uno a uno. No es sencillo, lo vas a ir adquiriendo con el tiempo. Pero valor del aprendizaje 10 de 10 y propenso a viralidad 9 de 10, porque si lo haces bien, te vas a convertir en el lugar seguro de tu audiencia y van a confiar más en ti. Bueno, esos fueron los ejercicios. Te invito a que los apliques, a que me mandes capturas si es que los has hecho, qué tanto mejoraron tu contenido, tus guiones. Y si quieres acceder a una formación mucho más cercana a mí en donde vas a acelerar tus resultados, te invito a que puedas agendar sesión conmigo aquí abajo para Creator Club, mi programa intensivo de 2 meses, o si no, acceder a mi producto Fórmula 100K, donde tengo 25 estructuras de guión con las que puedes mejorar tus resultados.